desarrollarse la pandemia este año nuevo. Será finalmente derrotada. En nuestro país hemos llegado a la vacunación del 80% de la población objetivo, tal como estaba planteada la meta. Sin embargo, en diciembre hemos tenido que lamentar 177 más fallecidos que en noviembre. Serán cifras que palidecen aún, ¿no?, frente a lo que fue la mortal segunda ola, pero sin embargo preocupa además por la situación misma ahora de la propagación de la nueva variante Omicron y las consecuencias que esto podría tener en el corto y mediano plazo sobre tanto infecciones como pérdidas de vidas. Hasta ahora hemos tenido pues algunos días. Yo revisaba, por ejemplo, aproximadamente el 10 de diciembre ha sido el pico reciente, entre comillas, con 123 fallecidos, y claro, no se dispara todavía al todo, pero allí va, y evidentemente hay que prepararse, con este nuevo desafío, esta nueva amenaza. Ahora tenemos este caso, ¿no?, de la doble inflexión de la flurona, ¿no?, flu, corona, gripe y COVID, y bueno, esto va también cambiando, prácticamente con cada día. Vamos a conversar sobre cómo arrancamos este año frente a la pandemia con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, a quien le damos la bienvenida esta noche y por supuesto le deseamos un feliz año nuevo. Doctor Ugarte, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y también un feliz año para ustedes y todo el país. Bueno, ¿qué tanto, si tenemos que ubicar, identificar las particularidades de este combate a la pandemia, pues que ya nos vamos a los 2 años, doctor Ugarte, ¿en qué momento nos encontramos? Lo primero que habría que decir es que nos encontramos en mejores condiciones que frente a la primera y a la segunda ola, porque en primer lugar tenemos vacunas y se ha vacunado ya, como se ha informado, al 80% de la población objetivo. La población objetivo hasta el momento son todos los residentes en el país de 12 años para arriba, no solo peruanos, sino también residentes extranjeros que viven en el Perú. Esos son 28 millones. De ellos, el 80% ya está con 2 dosis y un grupo importante ya está con la tercera dosis, aunque eso todavía está en proceso. Entonces, estamos mejor protegidos frente al virus en sus diversas variantes. Recordemos que la primera ola fue causada por la variante Wuhan, que es la original. La segunda ola fue la variante Lambda, y esa nos causó una incidencia de casos muy alta y una mortalidad gigantesca. Después, ya cuando ha ido bajando la segunda ola, intervino la Delta, que es la que hasta ahora es predominante en el país. Hasta hace 2 o 3 semanas el 95% de los casos eran de la Delta, pero como sabemos ya llegó hace 3 semanas la variante Omicron, que se está expandiendo rápidamente. Todavía no es la dominante, pero tiene una velocidad de transmisión mucho mayor que la Delta y que las anteriores. Entonces, frente a esa situación, digamos, la primera defensa que tenemos es la vacuna. Lo segundo es que creo que la población, todos nosotros hemos aprendido con todo lo duro que ha sido para el país la primera y segunda ola, hemos aprendido a tener un comportamiento social más responsable. Es cierto que no todos, pero creo que la gran mayoría de personas están muy conscientes de que este comportamiento social responsable tiene que ser lo predominante y que consiste, 1, en lavado de manos, así de simple; 2, usar la mascarilla; y 3, el distanciamiento social. Eso es fundamental. Siguen siendo los pilares de lo que debe ser nuestra conducta.
Así es, esos son los pilares. El problema es que hay personas que no necesariamente lo cumplen, ¿no? Y hay que hacer una vigilancia estricta para que todos, en lo posible, cumplamos esto. Sabemos que, por lo que estamos viendo en otros países, que la Omicron se desarrolla rapidísimo, se contagia muy rápido de unos a otros, pero felizmente está dando cuadros relativamente leves, sin mucha demanda hospitalaria o de oxígeno a través de las camas UCI. Pero sin embargo, en la medida que se transforma y se contagia muy rápido, aún casos leves están acudiendo obviamente a los hospitales de consulta externa, y eso complica. Entonces lo mejor es la prevención, y para la prevención es vacuna y comportamiento social responsable. Así es. Ahora, mientras evidentemente esperando que la sociedad responda en su gran medida, ¿no?, a estos dos ejes, por el otro lado, podríamos esperar que las variantes que van apareciendo, digamos, el Omicron nos podría dar una pista, ¿no?, de hacia dónde podríamos ir, porque claro, como se está diciendo que podría esto llegar a ser endémico, ¿no? Pero cabe la posibilidad entonces de variantes que se transmitan con esta intensidad, pero que efectivamente sean menos letales o apunten a ser menos enfermedad grave cada vez más, o puede regresar luego una mutación y una variante con características completamente distintas e igual de fuerte, por ejemplo, que lo que pudo ser la lambda. Sí, efectivamente, yo creo que la tendencia pareciera que camina en ese sentido, ¿no? Que las nuevas variantes, si bien se contagian muy rápido, sin embargo, son más débiles en causar enfermedades, cuadros graves, felizmente. Y si esto continuase así, o saliesen otras variantes, pero también con características de levedad en el cuadro clínico, creo que estaríamos caminando a lo que se llama ya no una pandemia, sino una endemia. Es decir, que el virus ya conviva con nosotros sin afectarnos mayormente, porque además ya estamos protegidos por las vacunas. Y que se convierta en algo así como la influenza, ¿no? Que cada año viene, nos contagia, pero nos podemos vacunar y estamos protegidos contra la influenza, y ya no tiene la gravedad que tuvo antes. Recordemos que hace 100 años un tipo de influenza que fue la gripe española, así se le llamó, causó muchísima mortalidad a nivel mundial y también en el Perú. La vacuna aplicada, digamos, en los volúmenes mayoritarios de la sociedad, entonces termina, y no me refiero a este caso, a la historia en general, termina por diluir la fortaleza del virus. Sí, porque la vacuna lo que hace es generar anticuerpos en nuestro organismo, ¿no? Y esos anticuerpos son órganos de combate contra los virus. Entonces, los virus, cuando atacan a una persona que tiene anticuerpos, choca y se debilita. Cuando ataca a una persona que no está vacunada, o a poblaciones con bajísimo porcentaje de vacuna, ahí se crece el virus, ahí se desarrolla y ahí muta y se fortalece. Mire que las variantes, estas que han ido surgiendo, han surgido en poblaciones con muy poca vacunación. La Omicron ha sucedido en Sudáfrica. En Sudáfrica hay un 26% de la población nomás vacunada. Nosotros estamos casi 4 veces más, ¿no es cierto? Entonces, igual en la India salió la Delta en octubre del 2020, cuando todavía nadie está vacunado en la India, ¿no es cierto? En la medida en que los pueblos se van vacunando, se le va cerrando el paso al virus,
y si bien se cambia y se transforma a cepas que atacan con cuadros clínicos más leves, ¿no? Ahora, esa es la gran sí. ventaja. Doctor, ahí hay un tema que es bastante importante, porque hemos cerrado el año con este 80% de vacunados. Usted, por supuesto, comandó el proceso, no solamente la negociación de vacunas, sino el mismo proceso de vacunación al principio, y lo que se decía, o lo que se dice siempre, es que el Perú había dado una especie de salto cuántico en términos de cultura de vacunación, que los bebés, los niños vacunados, estaban por encima del 90-95%, es decir, si uno seguía, ¿no?, por esos antecedentes, encontraría que la cultura, ¿no?, o la subcultura de la antivacuna era bastante baja en el Perú. Evidentemente ahora estamos de alguna manera siendo contaminados por un fenómeno que es mundial, pero este 80%, digamos, conlleva una carga de pesimismo frente a lo que ha sido nuestro récord de vacunación reciente en los últimos años frente a otras enfermedades. ¿Menos gente se quiere vacunar? No, yo no diría eso. Yo creo que vamos de menos a más, ¿no? Ya. Recordemos que la vacunación contra el COVID empezamos recién en febrero de este año, ¿no? Perdón, del año pasado. Un trabajo muy importante que se hizo con el propio presidente Sagasti, la presidencia del Consejo de Ministros, la Cancillería con el canciller Alan Wagner negociando en todos los países la adquisición de vacunas con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía. Ese trabajo en equipo que logró contratos por 98 millones de dosis es lo que ha permitido la vacunación a un ritmo mucho mayor, incluso de otros países que empezaron antes que nosotros. Y por eso estamos en el 80%, y es con las vacunas que se contrataron hasta julio. Entonces, lo importante es que como país tenemos vacuna, tenemos cultura también de vacunación. El que estemos en 80 y no en 90 o 95 es, uno, porque el volumen a vacunar es mucho más grande de lo que es habitualmente para las vacunas infantiles, ¿no? En las vacunas infantiles estamos hablando de un universo de 5 o 6 millones. Aquí estamos hablando de un universo de 28 millones, ¿no es cierto? Y eso se ha conseguido en tiempo récord, digamos. Yo creo que vamos a seguir avanzando, porque además no creo que ese 20% que falta sea de gente antivacuna. No, la gente antivacuna se ha reducido. En febrero, los que decían que no se querían vacunar eran el 45% de la población, según las encuestas. En septiembre ya se había reducido al 8%. Yo estoy seguro que ahora es menos incluso, de tal manera que ese 20% no es que el 20% no quiera vacunarse. El peso de la evidencia además es aplastante, ¿no? O sea, quienes terminan en hospitalizados o lamentablemente fallecidos en estas circunstancias, estamos hablando de 92, 95, 97% que no se han vacunado, pues, ¿no? Son los no vacunados, claro, y esa es una demostración objetiva muy clara, y que además nos están sirviendo las 3 vacunas que estamos utilizando, o sea, la Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca, las 3 demuestran su efectividad. Y por lo tanto, esas críticas que se hizo contra la vacuna Sinopharm no tenían ningún fundamento objetivo. Lo que se muestra es que han ayudado las 3 a proteger, y que todavía nos falta, y estoy seguro que vamos a llegar en las próximas semanas y meses al 85, ojalá hasta el 90%, como otros países. Siempre habrá un sector que de repente no se llegue a vacunar, y no porque no quieran, algunos que no querrán, pero en otros casos es que la población es muy dispersa en el país, en las zonas altoandinas, en la zona de selva, es muy difícil que la gente se desplace hacia los centros de vacunación. Ahí hay que ir a buscarlos con brigadas itinerantes para que los vacunen. Entonces, creo que eso es lograble, pero
seguramente en las próximas semanas y meses. Y mientras, tenemos que ir reforzando a los que ya están vacunados, que estén con doble vacuna y que tengan su refuerzo de la tercera dosis, que es lo que se ha acordado también. ¿Qué le diría a los padres de menores entre 5 y 11 años? Porque ahí sí la decisión es absolutamente del padre de familia o de la madre de familia. ¿Por qué es tan importante la vacunación para los más pequeños? Uno, porque también pues se pueden enfermar. Hay cuadros clínicos con chicos, si bien es en menor proporción, pero también se pueden enfermar. Pero la segunda razón es porque los chicos, aunque no hagan el cuadro clínico, pueden contagiarse y contagiar a los adultos mayores, sobre todo que pueden vivir en la casa con ellos. Es decir, son portadores. Entonces, lo más importante es vacunar a los niños para que no se contagien, pero a la vez no sean portadores del virus y contagien a los mayores. Ahora, ahí esa es la mayor experiencia que tenemos. Entonces, los padres de familia no tienen por qué tener temor si no lo han tenido antes con las demás vacunas. Sin duda alguna. El Perú ha sido y es un ejemplo de vacunación, si bien en el último tiempo se bajó, porque estábamos en 95%, bajó a menos del 70% en la cobertura de niños con las otras vacunas, no estamos hablando de COVID. Y con el COVID en estos 2 años también se continuó reduciéndose por priorizar COVID. Se dejó de atender otras enfermedades u otras acciones, entre ellos la vacunación normal. Pero eso se está recuperando. Bien. Pero lo que quiero decir es que los padres de familia conocemos todos que la vacunación a los niños es muy protectora y no tiene efectos secundarios. Aparte pues tendrá un dolorcito en el punto de la inyección, cuando es inyección, o una pequeña alza térmica, eso es normal, y eso pasa en 24, 48 horas, así que no hay que temer a vacunación de los niños, al contrario, es lo mejor que podemos hacer para nuestros pequeños. De acuerdo. Ahora, ha aparecido este tema de la flurona, esta doble infección. Pero el caso que ha sido identificado, al menos el que hemos comentado en el noticiero, estamos hablando de una señora en Israel, joven en realidad, de 30 años, creo que embarazada, pero que no se había vacunado. En un país donde, por cierto, la vacunación alcanzó niveles de récord muy tempranamente, ¿no? ¿Puede tener que ver también ello? Sí puede tener que ver, pero esto que se ha dado en denominar la flurona es una coincidencia, ¿no? Es una persona que es atacada por el virus del COVID, pero que a la vez es atacada por otro virus de la influenza. Y se juntan los dos cuadros que dan sintomatología muy parecida, muy ¿no? parecidas, claro. Por vía respiratoria. Entonces, a eso le están llamando flurona, pero en realidad es, digamos, una coincidencia que alguien se enferme de las dos cosas a la vez. Es como si, por ejemplo, yo tengo una gripe y a la vez me enfermo del estómago. Digamos, es ya, piña, ¿no es cierto? Es posible, pero es una coincidencia finalmente. Es posible, y sobre todo es posible en las personas no vacunadas. Claro. Es decir, las que no están protegidas. Y ahí cualquier virus lo ataca, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es vacunar y protegernos todos. Mencionaba usted, para ir terminando, el caso de África, ¿no? Vacunación de Sudáfrica, el caso de 25 o 26%. Se está considerando, el ministro Hernando Ceballos no ha descartado una donación de vacunas a África, y usted ha recordado lo que fue, digamos, la negociación exitosa de las vacunas hasta julio. A ver, por supuesto, sin dejar de ser solidarios, que es lo que hay que hacer, porque digamos, a los países de América Latina nos tocó estar en la cola precisamente porque hubo un acaparamiento en un primer momento de los países más desarrollados,
el Perú estaría en condiciones de comprometer una cantidad de vacunas para donación. Se lo digo porque, por ejemplo, entiendo, ni siquiera han llegado las Sputnik, ¿no?, que tuvieron sus observaciones de la OMS, pero eso se espera que sea levantado en cualquier momento, y creo que son 20 millones de dosis las que están contratadas. ¿Estamos en condiciones de ayudar? Yo creo que siempre debemos estar abiertos a ser solidarios, ¿no? Hay determinados países que han sido solidarios con nosotros. Cuando todavía no nos estaban llegando vacunas, Estados Unidos nos donó 2 millones, España nos donó otra cantidad, igual otros países. Yo creo que la solidaridad es una virtud en las personas y en los países, y creo que hay que mantener. Sin embargo, hay que calcular nuestras propias necesidades. Nosotros hicimos contratos por 98 millones. En su momento nos dijeron exagerados, qué cosa hay detrás. Nada, era simplemente asegurar, porque el mercado era bien incierto, ¿no es cierto? Entonces, de esos 98, si bien la población objetivo era 28, o sea, por 2 en ese momento no se consideraba tercera dosis, se requería 56 millones, pero apostamos a más. En buena hora, porque, como usted bien ha dicho, la vacuna Sputnik no llegó, 20 millones, y no llegó porque hubo observación en la Organización Mundial de la Salud, y los rusos están resolviendo eso, pero va a llegar. Entonces es una reserva. Igual lo que contratamos con COVAX Facility de la Organización Mundial de la Salud por 13.200.000, han llegado más o menos 4 millones, o sea, todavía falta llegar. Entonces, pero felizmente teníamos de sobra, y por eso está alcanzando para la vacunación de esos 28 millones por 2, 56, pero también por la tercera dosis, si no, no hubiésemos tenido para aplicar la tercera dosis, ¿no? Entonces, si además, como se calculó también, para el año 2022 vienen nuevos lotes, porque todo esto estaba calculado para el 2021, y ya se han contratado también 35 millones con Pfizer para el 2022 y 20 millones con Moderna, o sea, ya hay 55 millones. Si se calcula bien y alcanza suficiente para el país, podría hacerse también una donación a los países que menos tienen. Porque hay que recordar además que Israel, también lo hemos informado hoy, ha comenzado a vacunar ya en 4ª dosis a los mayores de 60 años, así que si esto nos va a acompañar, esperemos que sea pues cada vez menor esta posible endemia, ¿no? Sí. Van a seguirse dando pues dosis de refuerzo mientras esto siga en esa situación. Doctor Oscar Ugarte, muchas gracias como siempre por acompañarnos, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a usted.